Vamos a continuar con el tema de entendiendo el bautismo, ¿sí? Y es importante que el Señor nos abra el entendimiento, ¿sí? Para que podamos nosotros comprender la gran importancia y función del bautismo espiritual. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder entender, ¿sí? Este tema que es tan importante, ¿sí? Vamos a darle lectura a una cita bíblica en Hebreos capítulo 9, versos 6 al 10, y vamos a observar un asunto ahí central que el escritor a los hebreos resalta. Entonces vamos a darle lectura y después de esto oramos y vamos a la enseñanza. Dice Hebreos 9, 6 al 10. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, y esto una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas opciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Oremos. Padre, te pedimos humildemente, Señor, que abras nuestro entendimiento y que continúes en ese proceso de conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Anhelamos, Señor, poder expresarte, anhelamos poder manifestarte, Señor, como cuerpo, como parte del cuerpo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Anhelamos mostrar que tú seas esa expresión de vida, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que note ahí en la cita que acabamos de leer en el capítulo 9 de Hebreos, el verso 9 principalmente dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y note que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Sí? Entonces, recapitulando algunas cosas que están expresadas aquí. Número 1, en las directivas que Dios había dado a Israel y el sacerdocio del antiguo pacto, había mensajes escondidos para que en nuestros días pudiéramos entender. Entonces, el Espíritu Santo estaba dando a entender en aquellas directivas algo que es muy importante para nosotros. 2, los múltiples sacrificios se hacían cada año, ¿sí? Pero ponían en evidencia la insuficiencia de aquel pacto. Los sacrificios no podían hacer perfectos a los que presentaban esos sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que no podía ser perfeccionado? 3, los sacrificios que Israel hacía para Dios no podían hacerlos perfectos en cuanto a la conciencia. El resultado de esa falta de perfección era evidente. Ellos seguían esclavos del pecado y por esa razón los sacrificios nunca cesarían. ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? Conciencia es el centro de operación del alma humana. Note lo que digo. Conciencia es el centro de operación del alma humana. Es el órgano que nos permite ser conscientes. ¿Sí? La conciencia nos permite saber que existimos y somos en un momento dado del tiempo y lugar en el espacio. El hombre, a diferencia de los animales, es consciente de su propia existencia, de sí mismo, de las cosas y de las personas que le rodean. Cuando alguien dice yo, es su conciencia
la que habla. Vamos a ver la definición del diccionario acerca de la palabra conciencia. 1. Conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. 2. Sentido moral o ético propio de una persona. 3. Conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. 4. Conocimiento claro y reflexivo de la realidad. 5. Capacidad de reconocer la realidad circundante. 6. Actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. En el Nuevo Testamento se habla 29 veces de la palabra conciencia. Entonces, muchas veces se utiliza la palabra conciencia para referirse al aspecto moral, al conocimiento del bien y del mal, también como una voz interna que intenta regular las decisiones hacia lo que debe ser, ¿sí? Frenando los impulsos hacia el mal. En ese sentido podríamos hallar una diferencia entre conciencia y consciencia. Con S, la segunda, conciencia. Es decir, podríamos pensar que conciencia y consciencia con S se refieren a dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, ambas palabras tienen un mismo origen, del latín conscientia. Y el diccionario incluye dentro de la definición de conciencia la aplicación de la palabra conciencia con S. Quiere decir que conciencia está incluido dentro de la conciencia, nada más como una nota aclaratoria. Pero lo que en realidad nos interesa es la intención de los autores bíblicos, en especial la del Nuevo Testamento. La palabra griega sineidesis o suneidesis se traduce como copercepción. El diccionario Vine lo define así: 1. Conociendo con, ¿sí? Esto es, un co-conocimiento con uno mismo. En numerosas ocasiones puede usarse como conciencia del bien y del mal, o sentir, culpa, o el testimonio de lo correcto moralmente hablando. Sin embargo, es perfectamente aplicable a la capacidad de ser conscientes, ¿sí? De hecho, la conciencia, vista como el sentido de moral, nos permite construir una conciencia y capacidad de percepción de todo lo que nos rodea y afecta, incluyéndonos a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando el escritor a los hebreos habla de hacer perfectos en cuanto a la conciencia, lo hace en un sentido amplio, no en el sentido de un deber ser que nos acusa, sino la capacidad de poder expresarnos perfectamente en la vida. Es por eso que el capítulo 10 define esa perfección como la preservación del alma. Esto es, la conciencia como el centro mismo de todos los sistemas del alma. En Hebreos 10, del 1 al 4, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca, ¿sí? De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, el escritor de la carta está haciendo un énfasis especial sobre la perfección y la incapacidad de la ley
y las prácticas establecidas en el antiguo pacto de producir personas perfectas. Solo el Evangelio y la salvación por medio de Jesucristo puede producir perfección. Eso no se produce por muchos sacrificios, sino por un solo sacrificio. Hebreos 10:14 dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Note, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿sí? Y Hebreos 10, verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿sí? Entonces debemos saber que la vida espiritual contiene su propia conciencia y su propia memoria. Hoy estamos hablando de la vida espiritual dada o impartida a nuestro espíritu resucitado cuando conocimos o fuimos aceptados por Jesucristo y que nos impartió vida. Hablamos de esa vida espiritual en el espíritu, ¿sí? Entonces, debemos saber que la vida espiritual contiene su propia conciencia y su propia memoria, ¿sí? Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que pueden ser útiles para meditar esto, ¿sí? En el comentario anterior hablamos de la conciencia del alma, pero aquí estamos hablando de la conciencia del espíritu, ¿sí? Por ejemplo, Salmo 51, verso 10 dice así: renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿sí? Dentro de mí. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en el espíritu. Juan 13, 21. Está hablando del espíritu, no del alma humana, está hablando del espíritu del hombre, ¿sí? En Hechos 17, 16 dice así: su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos, ¿sí? En Romanos 8, 15 dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿sí? El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Pues yo presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que el tal cosa ha hecho. 1 Corintios 5, 3. 2 Corintios 5, 2, 13 dice así: no tuve reposo en mi espíritu. Mateo 26, verso 41 dice así: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 2, 8. Jesús conociendo en su espíritu. Marcos 8, 12. Y gimiendo profundamente en su espíritu. Juan 11, 33. Jesús se indignó en su espíritu. Hechos 18, 25. Siendo ferviente de espíritu. ¿Sí? Hechos 20, 22. He aquí ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, estos pasajes y muchísimos más dan cuenta de la actividad del espíritu en aquellos que han recibido la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces no podemos nosotros ignorar que cuando hemos sido vivificados en nuestro espíritu o resucitados en nuestro espíritu, hay una actividad, ¿sí? En nuestro interior. Entonces, estos pasajes que mencionamos y muchos otros hablan de la actividad, ¿sí? Entonces, ¿es posible vivir una vida ignorando esa actividad? No, ¿sí? A esa posibilidad el apóstol Pablo le llama ser carnales, ¿sí? Entonces, el Evangelio presenta la nueva conciencia. Conciencia es ¿quién soy yo? Conciencia es cómo percibo al mundo. Conciencia es cómo me percibo a mí mismo. Conciencia es lo que me dice qué es real y qué no, ¿sí?
Piensa en la conciencia como ese órgano interior que puede diferenciar entre la imaginación y los acontecimientos de la vida real, así como identificar quiénes somos en esa interacción. El Espíritu Santo de Dios actúa directamente en aquel órgano, confrontando todo aquello que el mundo ha depositado en nuestras almas e instruyéndonos para conocer y vivir en la verdad del Evangelio. ¿Sí? Note esto, que el Espíritu Santo de Dios actúa directamente en aquel órgano, en la conciencia espiritual, ¿sí? Confrontando todo aquello que el mundo ha depositado en nuestras almas y nos instruye para conocer y vivir en la verdad del Evangelio. Entonces, ¿de qué manera el Evangelio nos perfecciona en cuanto a la conciencia? Presentándonos a nosotros mismos en la nueva vida y la nueva realidad espiritual, no una realidad almática, natural, material, animal. ¿Sí? Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva criatura, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Mientras la ley trae a la memoria los pecados, la gracia nos otorga una nueva vida sin historia de pecados y nos propone una nueva tecnología, despojarnos del viejo hombre y la vieja naturaleza. Es decir, el Evangelio no prolonga ni mejora la antigua conciencia, sino que nos perfecciona otorgándonos acceso a aquella conciencia espiritual, eterna y perfecta. ¿Sí? En esa renovación se produce la sepultura de un viejo modelo de vida y la experiencia de la novedad de vida espiritual. ¿Sí? Tenemos vida. El Espíritu vivificador vivificó nuestro espíritu, ¿sí? Trayendo la memoria eterna y trayendo una nueva conciencia en nuestro espíritu. No la conciencia del alma, sino la conciencia en el espíritu. ¿Sí? En Juan 1, versos 12 y 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, vamos a ver un poco la conciencia del alma y la conciencia del espíritu. ¿Qué sucede con la conciencia en la que operaba el alma antes de conocer el Evangelio? Esa conciencia sigue operando mientras nos despojamos del viejo hombre por medio de la madurez espiritual. El alma es, en su forma más esencial, esa conciencia que debe experimentar el despojo de lo viejo y ser revestido de lo nuevo. ¿Sí? Un odre nuevo. Es la conciencia del alma renovada por el Espíritu para un vino nuevo, la conciencia del ser espiritual, la conciencia del ser espiritual. ¿Sí? Yo creo que la gran mayoría de los cristianos no están conscientes de que son una nueva criatura, de que son un ser espiritual, ¿sí? Un espíritu vivificado. ¿Sí? La verdadera transformación del alma se produce cuando aquella conciencia del alma es vaciada para llenarse de las realidades de la vida espiritual que nos han sido otorgadas en Cristo Jesús. ¿Sí? Veamos esto en la carta a los Hebreos. En Hebreos 10, verso 35, hasta el 11, 1, dice así:
Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. El verso 1 del capítulo 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, note, en el verso 36, obtengáis la promesa. En el verso 39, sino los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos aún la perfección que nos fue otorgada en Cristo. ¿Por qué? Porque aún vemos los vestigios del viejo hombre en nosotros. Vemos un alma que aún no ha sido preservada, llena de vanidad y de tanta corrupción. No vemos aún que somos perfectos, aunque dice la Escritura en el libro de Hebreos, el capítulo 10, verso 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces no vemos esa perfección, pero tenemos fe. Esa es la fe operando para perfección. Es la fe que nos provoca la madurez. Es la fe dándonos certeza de lo que esperamos, ver a Cristo expresado en nosotros. ¿Sí? Aunque no vemos esa perfección en nosotros, no somos de los que retroceden para perdición. Seguimos avanzando por causa de la fe. No avanzamos para ser perfeccionados, sino que avanzamos porque vemos por fe que ya hemos sido perfeccionados. Ya hemos sido perfeccionados en nuestro espíritu por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ya hemos sido perfeccionados en nuestro espíritu y buscamos manifestar esa perfección. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra esa perfección completa y consumada? En nuestro espíritu, en la vida espiritual que nos ha sido concedida en Cristo Jesús. Oro porque si tú que escuchas esta enseñanza, Dios te abra el entendimiento como me lo ha abierto a mí, que ya soy perfecto y que estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, esa perfección completa y consumada se encuentra en tu espíritu y en la vida espiritual que te fue concedida, que me fue concedida por gracia. Entonces, luego el escritor mostrará de qué manera la fe operó para darles buen testimonio a los antiguos, a pesar de que ninguno de ellos pudo gustar el cumplimiento de lo prometido, la perfección en Cristo. Hebreos 11, verso 40. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Sí? Entonces, veamos estas dos conciencias operando en el apóstol Pablo. ¿Sí? Y tenemos que aprender a discernir esas dos conciencias operando en nuestro interior. La conciencia del alma, ¿sí? que nos habla del hombre viejo, y la conciencia del espíritu, ¿sí? que nos ha sido impartida por creer en Jesucristo. Y que nos insta a despojarnos del viejo hombre. ¿Sí? Dice en 2 Corintios 2, verso 1 al 6. ¿Sí? Vemos ahí la operación de estas dos conciencias en el apóstol Pablo. Él dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe,
fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aunque el apóstol Pablo está hablando de sí mismo, del ser espiritual, parece hablar en tercera persona. Es la manera coherente de mostrar que aunque el alma sigue operando en una conciencia que está siendo transformada en la vida espiritual, portamos una conciencia ya perfecta, la nueva criatura, el nacido de nuevo, ¿sí? El nacido de nuevo. Entonces, el Evangelio no dice, vengo a cambiarte. El Evangelio viene y dice, vengo a mostrarte quién eres en realidad. ¿Quién eres en realidad? No eres lo que la conciencia del alma te dice que eres, ¿sí? Por la vida que te ha sido impartida a tu espíritu, ¿sí? Y que te ha metido en esa atmósfera de la vida espiritual. Es el Evangelio que dice, no vengo a cambiarte. El Evangelio viene y dice, vengo a mostrarte quién eres en la realidad. ¿Quién eres en la realidad? Y oro porque el Espíritu de Dios te muestre y me muestre quién soy en la realidad, en la vida espiritual. ¿Qué asignación tengo? Y traerla a esta realidad temporal, manifestarla. Sí. Tenemos que llegar al entendimiento por el obrar del Espíritu Santo en nosotros, en la transformación de la conciencia del alma. ¿Quiénes somos en realidad? Sí. Por eso es que tenemos que orar, ábreme el entendimiento para que esa realidad que soy en la eternidad, ¿verdad? Y que mi espíritu ha sido vivificado, la exprese, la manifieste. Que me despoje de ese falso concepto que la conciencia del alma me dice que soy, ¿sí? Oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, oro porque por tu Espíritu Santo nos lleves a entender quiénes somos en la realidad. En realidad, ¿quiénes somos? Somos nuevas criaturas. Realmente somos nuevas criaturas, vivificados, y nos has dado tu Espíritu en nuestro interior. Y hay una actividad espiritual en nuestro interior. Y esa actividad espiritual debe, Señor, expresarse, Señor, y gobernar la actividad del alma. Que la actividad del alma cese y se someta a la actividad de nuestro espíritu, de quienes somos en realidad. Ministra, Padre Santo, a cada uno de tus hijos e hijas que oigan esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén.